El coche patrulla del sheriff estaba aparcado junto a la acera como si ese fuera su lugar. Isabel estaba de pie en el escalón de la entrada con la misma bata azul descolorida que siempre usaba los domingos por la mañana, solo que ahora le temblaban tanto las manos que las mangas se agitaban. Camila estaba detrás de ella, medio escondida, asomándose por encima del hombro de Isabel como una niña atrapada robando galletas. Excepto que tenía 32 años y acababa de arruinarme la vida. Al otro lado de la calle, la vieja señora Elvira había descorrido la cortina unos 5 centímetros. No estaba sola. 2 vecinos más se asomaban por sus ventanas. En una calle como la nuestra, la gente no se perdía ni la caída de un bote de basura, y mucho menos a un sheriff acercándose a una casa a plena luz del día con una carpeta bajo el brazo. El sheriff no levantó la voz. No lo necesitaba. Señora, dijo, con la calma de un hombre leyendo el pronóstico del tiempo. Esta propiedad pertenece legalmente a Marco Vargas. Necesitan desalojar las instalaciones. La boca de Isabel se abrió. No salió ningún sonido, como si le hubieran sacado todo el aire de golpe. Camila emitió un pequeño sonido ahogado, mitad sollozo, mitad protesta. Eso no es. Empezó, pero no pudo terminar. Su rímel ya se estaba corriendo. Me miró como si esperara que yo parpadeara y lo hiciera desaparecer todo, como siempre había hecho cuando era más joven y ella rompía o mentía sobre algo, como siempre había hecho durante 17 años. Yo estaba en la acera, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta de trabajo, sintiendo todas las miradas sobre mí. Podía oler el aire frío, el moho de las hojas y el tenue olor dulce de las toallitas para la secadora de alguien flotando por la calle. La luz del porche estaba apagada, pero aún podía imaginarla. La bombilla que cambié el mes pasado en una escalera que se tambaleaba, Isabel sujetándola con una mano y una taza de café en la otra, diciendo, «Cuidado, Marco». Como si todavía le importara. El sheriff se dirigió a Isabel. «Esta orden es efectiva de inmediato», dijo. «Si se niegan, podrían ser desalojadas por la fuerza». Los ojos de Isabel finalmente encontraron los míos. Esperaba ira. Esperaba que me escupiera una frase más, de esas que nunca puedes retirar. En cambio, parecía perdida, como si hubiera entrado en una habitación en la que había vivido durante años y de repente no pudiera reconocer dónde estaba el interruptor de la luz. Y lo sentí, esa vieja y familiar atracción, el impulso de ablandarme, el impulso de hacérselo más fácil. Entonces recordé su voz de hacía solo 3 semanas, afilada como un cristal roto. «Lárgate. Ya no perteneces a este lugar». Así que no me moví. No rescaté a nadie. Simplemente respiré lenta y constantemente, como me dijo Diana Torres. Y cuando el sheriff hizo una pausa, lo dije claramente. «No vine a discutir», les dije. «Vine a recuperar mi vida». Hubo un silencio tan espeso que parecía nieve. Y ese silencio, justo ahí en mi césped delantero con toda la calle mirando, fue la primera vez que me di cuenta de que podría sobrevivir a lo que me habían hecho. Porque 3 horas después de que Isabel me echara en medio de una tormenta por una mentira que Camila inventó, la policía me llamó. Y eso fue solo el principio. La noche en que todo sucedió no empezó como una noche que iba a cambiarlo todo. Empezó como cualquier otro martes en Dayton, Ohio. Cielo gris, calles mojadas, mis botas dejando huellas de hojas húmedas. No tenía ganas de barrer el porche de nuevo. Había trabajado un turno de 12 horas en el hospital. Y no en la parte glamurosa de un hospital. Yo era el tipo que mantenía las luces encendidas, el aire en movimiento, las calderas funcionando, las puertas cerrándose, gestión de instalaciones, el tipo de trabajo que solo notas cuando deja de funcionar. Mis manos olían ligeramente a aceite de máquina y desinfectante. Ese hospital tiene un olor que no puedes quitarte de la piel, lejía, café viejo y algo metálico que se te queda en la garganta. Me lavé en el fregadero, me bajé las mangas y me fui a casa. Isabel había hecho una cazuela de pollo, de las fáciles con sopa de lata y esas cebollas crujientes por encima. No era elegante, pero era cálido. Era familiar. Comimos en la mesa que tenía una pequeña cojera en la pata trasera izquierda, la que siempre decía que iba a arreglar. La televisión estaba a bajo volumen en la sala. Noticias locales, un anuncio de un concesionario de coches, luego un tipo del tiempo advirtiendo sobre la tormenta que se acercaba desde el oeste.
Camila llegó tarde, como siempre, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras ella. No llamó. Nunca llamaba. Vivía con nosotros de forma intermitente desde sus 20, apareciendo cuando necesitaba recuperarse y desapareciendo cuando conocía a alguien nuevo o se cansaba de las reglas. Llevaba leggings y una sudadera con el logo de una universidad a la que nunca asistió. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado. Olía a vapeador de frutas y a un perfume barato de vainilla. Hola, dijo Isabel, forzando la alegría en su voz. Te guardamos un poco. Camila se deslizó en la silla, con los ojos ya en su teléfono. Gracias, murmuró. Yo no dije mucho. Después de 17 años con Isabel, había aprendido que había dos tipos de noches. Noches en las que hablabas y noches en las que mantenías la cabeza gacha. Camila estaba de un humor particular, una tensión como una goma elástica demasiado estirada. Isabel le preguntó cómo le iba en el trabajo. Camila suspiró dramáticamente, como una adolescente. Bien, dijo. Lo que sea. Esa es la palabra favorita de Camila, lo que sea. Significa no me hagas preguntas. No esperes nada de mí. No me hagas sentir que te debo algo. Llevé mi plato al fregadero y empecé a enjuagarlo. La fuente de la cazuela estaba en la encimera, todavía humeando un poco. La lluvia había empezado a golpear la ventana sobre el fregadero, suave al principio, luego más constante. Isabel limpió la mesa. Camila navegaba en su teléfono. La televisión seguía hablando de una nueva tienda de donuts que abría cerca de la autopista. Y entonces, de la nada, el teléfono de Camila hizo un pequeño sonido. Se quedó helada. Su pulgar dejó de moverse. Vi cómo su rostro cambiaba de una manera que me erizó el vello de los brazos. Sus ojos se abrieron y sus labios se separaron como si hubiera visto un fantasma. Luego miró a Isabel. Mamá, dijo, y su voz se volvió fina, casi temblorosa. ¿Puedo hablar contigo ahora mismo? Isabel me miró y luego a Camila. Claro, ¿qué pasa? Camila se levantó, con el teléfono en la mano como si fuera una prueba. No fue a su habitación. No pidió privacidad. Entró directamente en la cocina donde yo estaba en el fregadero, con el agua corriendo. Isabel la siguió y Camila me señaló. Es él, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Camila le tendió el teléfono a Isabel, pero lo inclinó para que yo no pudiera ver. Sabía que algo andaba mal. Lo sabía. Y ahora tengo pruebas. Las cejas de Isabel se fruncieron. Camila, ¿de qué estás hablando? Camila tragó saliva, luego respiró temblorosamente como si estuviera a punto de confesar algo valiente. Ha estado metiéndose en mis cosas, dijo. Mis cuentas, mi dinero. Mi estómago se hundió tan rápido que sentí como si me hubiera saltado un escalón en la escalera. ¿Qué estás diciendo? Los ojos de Camila se posaron en mí. Había algo en ellos. Un cálculo frío enterrado bajo un miedo falso. Digo, continuó, que revisé mi correo electrónico. Y hay inicios de sesión desde esta casa, desde aquí. Yo no lo hice. Y encontré mensajes. El rostro de Isabel se puso pálido. ¿Mensajes? Camila asintió rápidamente. Mensajes amenazantes, como si me estuviera vigilando, como si fuera inestable. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Inestable. El tipo de palabra que te convierte en un problema en lugar de una persona. Cerré el grifo y los enfrenté por completo. Isabel, eso no es verdad. No he tocado las cuentas de Camila. Ni siquiera sé sus contraseñas. Camila soltó una pequeña risa que no tenía gracia. Claro que dirías eso. Los ojos de Isabel iban de uno a otro. Marco, ¿por qué Camila inventaría algo así? Mi boca se abrió y no salió nada al principio, porque tenía muchas respuestas y ninguna de ellas sonaría bien. Porque Camila inventaba cosas todo el tiempo. Inventaba excusas. Inventaba historias. Inventaba una versión de sí misma donde siempre era la víctima y todos los demás eran los villanos. Pero nunca la había visto ir a por mi yugular de esta manera. No lo sé, dije, y mi voz sonaba cansada. Pero no es verdad.
La barbilla de Camila tembló lo justo para parecer convincente. Mamá, tengo miedo, susurró. Tengo miedo por ti. Isabel se puso rígida, como si esas palabras se conectaran con algo primario dentro de ella. Protege a la cría. Cree a la hija que llora. Incluso si la hija era adulta y las lágrimas una actuación. Traté de mantener mi tono uniforme. Isabel, escúchame. Tú me conoces. Has vivido conmigo durante 17 años. Los ojos de Isabel brillaron. Entonces, ¿por qué Camila tiene miedo? ¿Por qué te está manipulando? Solté antes de poder detenerme. Camila jadeó como si la hubiera golpeado. ¿Ves? ¿Ves cómo habla? A eso me refiero. Isabel dio un paso hacia mí y vi algo en su rostro que nunca había visto dirigido a mí antes. No solo ira, no solo dolor, era asco. No tienes derecho a llamar a mi hija mentirosa, espetó. Sentí que el calor me subía por el cuello. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Afuera, la lluvia arreció, golpeando contra la ventana. El viento empujaba las ramas del arce junto a la entrada. Isabel, dije en voz baja. Camila está mintiendo. Te lo digo directamente. Está mintiendo. Las manos de Isabel se cerraron en puños. ¿Basta? La voz de Camila se volvió más suave, más dulce. Mamá, no quiero armar un escándalo. Solo necesito sentirme segura. ¿Segura? Otra palabra cargada. Otra palabra que podría convertirme en una amenaza con un solo aliento. Isabel me miró fijamente durante un largo segundo, luego sus hombros se elevaron mientras tomaba aire y lo soltó en un grito: «Lárgate». El sonido rebotó en los armarios, en el refrigerador, en el suelo de baldosas que había fregado el fin de semana pasado. No sonaba como mi esposa. Sonaba como una extraña viviendo en su cuerpo. «Fuera de mi casa», gritó. «Ya no perteneces a este lugar». Me quedé allí, con el agua todavía goteando de mis manos, viendo cómo las comisuras de la boca de Camila se tensaban por un segundo, como si intentara no sonreír. Mi primer instinto fue discutir, defenderme, enumerar cada factura que pagué, cada cosa rota que arreglé, cada noche que me quedé despierto con Isabel cuando lloraba por dinero, cada vez que saqué a Camila de algún lío sin hacer sentir culpable a Isabel. Pero miré el rostro de Isabel y me di cuenta de que ya estaba sentenciado. Así que hice lo único que podía hacer con la dignidad que me quedaba. Cogí mi chaqueta de trabajo del gancho junto a la puerta trasera, la que todavía olía a aceite y a aire de invierno, y me la puse. Agarré mi cartera y mi teléfono de la encimera. Mis llaves estaban en el cuenco junto a la puerta, al lado de las de Isabel. Isabel estaba de pie con los brazos cruzados, respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos, como si acabara de prender fuego a algo y no estuviera segura de si quemaría toda la casa. Camila estaba detrás de ella, aferrando su teléfono como si fuera un arma. Abrí la puerta. El viento frío me golpeó en la cara. La lluvia entraba de lado. La luz del porche estaba apagada. El jardín parecía oscuro y desconocido. Salí de todos modos. Y no miré atrás. La policía no apareció con luces y sirenas. Sin drama, sin vecinos curiosos, solo una voz tranquila al otro lado del teléfono, firme y profesional, como si llamara para recordarme que la garantía de mi coche había expirado. Señor Vargas, soy el oficial Ricardo Mendoza del Departamento de Policía de Dayton. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Estaba sentado en mi coche detrás del Meijer en Wilmington Pike. El motor apagado, las ventanas empañadas por mi aliento. Eran las 1:07 de la mañana. La lluvia se había convertido en una llovizna fría, de esas que se te meten en los huesos en lugar de empaparte la ropa. ¿Estoy arrestado?, pregunté. Hubo una pausa. No muy larga. ¿La justa? No, señor, dijo. Recibimos una queja. Estamos haciendo una comprobación de bienestar. ¿Bienestar? Otra de esas palabras que suenan inofensivas hasta que te apuntan con ellas. Apoyé la cabeza en el asiento de vinilo agrietado y miré el techo. Haga sus preguntas. El oficial Mendoza fue educado. Demasiado educado para un hombre que pensaba que estaba hablando con un criminal.
Me preguntó dónde estaba. Se lo dije. Me preguntó si había salido de la casa voluntariamente. Dije que sí. Me preguntó si había amenazado a mi hijastra de alguna manera. No dije. Nunca. Otra pausa. Podía oír el crujido de papeles, quizás el rasguño de un bolígrafo. En algún lugar detrás de él, se cerró una puerta. Señor, dijo, ¿usted y su esposa son dueños de la casa juntos? La pregunta sonó extraña, como una nota desafinada. ¿Qué? La casa en Briarwood Drive, aclaró. ¿Está su nombre en la escritura? Tragué saliva. Sí, el mío está. ¿Solo el suyo? Recordé a Isabel en la mesa de la cocina años atrás, con los hombros caídos, un montón de facturas entre nosotros. Recordé su voz, cansada y avergonzada. Ya no quiero mi nombre en nada, Marco. Ya la fastidié una vez. No quiero arruinar tu crédito también. Sí, dije lentamente. Solo el mío. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Gracias, señor, dijo el oficial Mendoza. Eso es todo por ahora. Anotaremos que cooperó. ¿Y la queja?, pregunté. Es vaga, admitió. No hay evidencia de peligro inmediato. Si hay algo más, haremos un seguimiento. La línea se cortó. Miré mi teléfono durante mucho tiempo después de eso, la pantalla brillando débilmente en el coche oscuro. Vaga. Eso era todo. Una mentira, una historia temblorosa. Suficiente para echarme de mi propia casa, pero no suficiente para sostenerse bajo la más mínima presión. Me reí una vez, un sonido corto y seco que me sorprendió. Luego, el frío volvió a invadirme. Conduje hasta la casa de mi hermano Ramón en el lado oeste, el Impala zumbando bajo, los limpiaparabrisas chirriando como siempre lo hacían cuando llovía. La luz del porche de Ramón estaba encendida cuando llegué, como si me hubiera estado esperando. No preguntó por qué estaba allí. Solo abrió la puerta, se hizo a un lado y dijo, «Quítate las botas. Hay café hecho». Así es Ramón. 60 años, electricista sindical jubilado. Manos como raíces de árbol. Y una cara que ha visto lo suficiente como para saber cuándo no preguntar. Dormí en su sofá con mi chaqueta doblada bajo la cabeza. El cojín olía a serrín y a colonia vieja. Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado, las palabras, «ya no perteneces a este lugar», todavía resonando en mi cabeza. Ramón deslizó una taza por la mesa cuando entré en la cocina. Café de gasolinera, fuerte y amargo. Envolví mis manos alrededor de la taza y miré el vapor. ¿De verdad te echó?, preguntó. Asentí. Por Camila, adivinó. Volví a asentir. Ramón suspiró por la nariz. Esa chica es un problema. No discutí. No la defendí. Ya había pasado esa etapa. Después de que Ramón se fuera a hacer recados, saqué mi teléfono y empecé a investigar. 17 años de correos electrónicos, extractos de hipotecas, papeleo de refinanciación, registros del condado que nunca había tenido razón para mirar antes. Y allí estaba. Un PDF de 2012. Escritura de garantía. Mi nombre, solo mi nombre. El pecho se me oprimió. Lo comprobé una y otra vez. Nada de Isabel, nada de propiedad conjunta, solo yo. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de otra cosa. Una lenta y creciente comprensión de que el terreno bajo todo este desastre no era tan sólido como Isabel y Camila pensaban. Pensé en la cara de Camila cuando me acusó. En la forma en que había dicho inestable, como si lo hubiera practicado. En lo rápido que Isabel se había vuelto contra mí, como si 17 años pudieran borrarse con una sola palabra. Cerré los ojos. No me sentía victorioso. Me sentía cansado y triste y enfadado de una manera silenciosa y peligrosa. Pero por primera vez desde que Isabel me gritó que me fuera, sentí algo más. Una ventaja. Cogí mi teléfono y busqué un abogado local. Nada llamativo, sin vallas publicitarias, solo un nombre que aparecía constantemente en las reseñas, Diana Torres. Me quedé mirando su número durante un largo momento antes de marcar.
La oficina de Diana Torres estaba encima de una barbería en una tranquila calle lateral del centro. El tipo de lugar por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta. Sin un letrero llamativo, solo su nombre en letras negras lisas sobre un cristal esmerilado y una estrecha escalera que olía ligeramente a papel viejo y a limpiador de limón. Tendría unos 40 y tantos, quizás 50 y pocos, el pelo recogido, unas gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Su apretón de manos fue firme, pero no teatral. No perdió el tiempo con compasión, y se lo agradecí. Empiece desde el principio, dijo, haciendo clic con un bolígrafo. Y no se salte las partes aburridas. La verdad suele vivir en las partes aburridas. Así que le conté todo. La cazuela, la lluvia, la voz de Camila volviéndose suave y asustada como si se hubiera accionado un interruptor. El grito de Isabel, la llamada de la policía. Le conté sobre la refinanciación, sobre la bancarrota de Isabel, sobre la escritura con solo mi nombre. Diana escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su bolígrafo tomando notas. Cuando terminé, se reclinó y exhaló lentamente. De acuerdo, dijo. Primero lo primero, hiciste lo correcto al irte. Fruncí el ceño. Perdí mi casa. Ella negó con la cabeza. No, perdiste el acceso a ella. Gran diferencia. Deslizó la copia de la escritura por el escritorio hacia mí. Esta casa es legalmente tuya. Propiedad única. Eso te da opciones, pero si te precipitas con ira, desperdiciarás la mitad de ellas. Miré el papel. Mi nombre se veía extraño allí, como si perteneciera a otra persona. Entonces, ¿qué hago? Diana me miró a los ojos. No confrontas. No explicas. No envías mensajes de texto. No publicas. Documentas. Y esperas. Esperar nunca había sido mi fuerte. Me había pasado toda la vida arreglando cosas cuando se rompían. Tuberías con fugas, puertas atascadas, matrimonios rotos. Pero esto no era algo que pudiera arreglar con una llave inglesa y una larga noche. Durante la semana siguiente, aprendí un nuevo tipo de paciencia. Me quedé en casa de Ramón, durmiendo en el sofá, duchándome a horas extrañas para no estorbarle. Cada mañana, pasaba en coche por mi propia casa en Briarwood Drive de camino al trabajo. No me detenía. No reducía la velocidad, pero miraba. El coche de Isabel seguía allí. El de Camila también. Luces encendidas hasta tarde. A veces música, el bajo retumbando a través de las paredes que yo mismo había aislado años atrás. Una vez vi a Camila en el porche, riendo por teléfono, el humo del cigarrillo enroscándose alrededor de su cabeza como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. En el trabajo, estropeé un programa de mantenimiento y mi supervisor me regañó. Olvidé mi almuerzo en el frigorífico de la sala de descanso y no me di cuenta hasta el final de mi turno. Me sentía raro, como un hombre caminando sin piel. Por la noche, repasaba la escena en mi cabeza. La acusación de Camila, la cara de Isabel. Seguía pensando que me había perdido algo. Alguna señal de advertencia anterior que había ignorado. Entonces Diana llamó. Marco dijo, hice una comprobación de crédito con tu permiso. Hay algo que necesitas ver. Nos reunimos de nuevo esa tarde. Giró su monitor hacia mí y se desplazó. Camila había estado ocupada. Tarjetas de crédito de tiendas, una cuenta de teléfono, un pequeño préstamo personal, todo vinculado a mi dirección. Algunos vencidos, otros al máximo. Yo no abrí esto, dije con la mandíbula apretada. Lo sé, respondió Diana. Pero aquí está la cuestión. Esto no solo explica su mentira. Explica el momento en que lo hizo. Mi estómago se revolvió. Explícame. Si tú vuelves a casa, dijo, o si empiezas a hacer preguntas, ella corre el riesgo de ser descubierta. Así que te redefinió como la amenaza. Pensé en la forma en que Camila me había mirado en la cocina. El miedo que había parecido fingido. Ella no quería que me fuera, dije en voz baja. Ella necesitaba que me fuera. Diana asintió. Exactamente. La comprensión no trajo alivio. Trajo un tipo diferente de dolor. Uno que se asentó profundamente,
como la humedad en los huesos. Isabel todavía no había llamado. Ni una sola vez. Ni disculpas, ni preguntas, solo silencio. Luego, tarde una noche, mi teléfono vibró. Isabel. El mensaje era corto: necesitamos hablar. Lo miré hasta que la pantalla se atenuó. Luego puse el teléfono boca abajo y me fui a dormir. Al día siguiente, Diana me guió a través de los siguientes pasos: solicitar la ocupación exclusiva, preparar la notificación, documentar cada interacción. Capturas de pantalla de las publicaciones de Camila en redes sociales sobre hombres tóxicos y proteger a la familia. Copias del recibo del cambio de cerradura que Isabel se había enviado por correo electrónico a sí misma sin darse cuenta de que yo todavía tenía acceso a la cuenta compartida. No respondas, me recordó Diana. El silencio no es debilidad, es estrategia. Una tarde, mientras estaba en la mesa de la cocina de Ramón ordenando papeles, Isabel volvió a llamar. Esta vez, respondí. Marco, dijo, y su voz sonaba normal. Demasiado normal. Necesitamos dinero. Cerré los ojos. ¿Para qué?, pregunté. Las cosas están apretadas, dijo. Ya sabes cómo es. Camila ha estado bajo mucho estrés. Casi me río. Casi. Haré que mi abogada se ponga en contacto contigo, dije. Hubo una brusca inhalación. ¿Tu abogada? Sí. Colgó sin decir una palabra más. Esa noche, me senté solo en mi coche frente a la casa de Ramón. El motor al ralentí, la radio baja. Sonaba una vieja canción country. Una que Isabel solía tararear mientras doblaba la ropa. La apagué. Por primera vez desde que empezó todo esto, no me sentí como un hombre esperando ser rescatado. Me sentí como un hombre al borde de algo irreversible. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Diana: ¿todavía tienes tus llaves de repuesto y el código del garaje? Sí, escribí de vuelta. Hubo una pausa. Bien, respondió ella. No los uses. Todavía no. Me recliné en el asiento, mirando el oscuro cielo de Ohio y comprendí lo que quería decir. No se trataba de volver a entrar. Se trataba de dejar que la verdad entrara por sí sola. Isabel no volvió a llamar durante un tiempo. Tampoco Camila. Ese silencio se sintió extraño al principio, como la calma después de una tormenta cuando esperas a ver que se ha soltado. Luego me di cuenta de que estaba pasando algo más. Pensaban que habían ganado. Empecé a verlo en pequeños detalles. Las publicaciones de Camila en las redes sociales aparecían en mi visión periférica, capturas de pantalla que Ramón me enviaba con un emoji de ceja levantada. Citas sobre eliminar a gente tóxica. Un selfie en mi porche delantero, con la cabeza inclinada justo para que la casa pareciera un premio detrás de ella. Una foto de ella sosteniendo una taza que reconocí al instante. Cerámica azul. Una grieta fina cerca del asa. Compré esa taza en Nashville en 2010. Isabel y yo habíamos ido una semana y nos alojamos en un hotel barato cerca del río. Ella dijo que le recordaba a mis manos, sólidas, confiables. Ver a Camila envolver sus dedos alrededor de ella hizo que apretara la mandíbula. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha. Al hospital no le importaba que mi matrimonio se hubiera desmoronado. Los climatizadores todavía necesitaban filtros. Las puertas seguían atascándose. Me salté una válvula en una revisión de rutina una tarde y me di cuenta justo antes de que se convirtiera en un problema mayor. Mi supervisor me miró y dijo: ¿Estás bien, Marco? Sí, claro, dije. Solo cansado. Era verdad. Estaba agotado, del tipo que el sueño no alivia. Una noche, Ramón deslizó un plato de pastel de carne sobre la mesa y dijo: «Estás rechinando los dientes». No me había dado cuenta. Me obligué a relajar la mandíbula. Sigo pensando que si hubiera dicho algo diferente. Ramón negó con la cabeza. Podrías haberle leído la Biblia y aún así le habría creído a su hija. No se equivocaba. El recibo del cambio de cerradura llegó a nuestra antigua cuenta de correo compartida una noche. Isabel debió de olvidar que yo todavía tenía acceso. Allí estaba, en blanco y negro, fecha, hora, nombre de la empresa.
Se lo reenvía a Diana sin comentarios. Una semana después, Isabel volvió a llamar. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Marco dijo, sin disculpas, sin calidez. Tenemos que aclarar algunas cosas. Su tono era profesional, como si fuéramos compañeros de trabajo que habían tenido un desacuerdo sobre el horario. Le he pedido a mi abogada que se encargue de las comunicaciones, dije. Ella se burló. ¿Un abogado por esto? Esto, repetí con calma, es exactamente la razón. Hubo una pausa. Pude oír a Camila de fondo, su voz baja pero aguda. Isabel se apartó del teléfono, murmurando algo que no pude entender. Luego, Isabel volvió a la línea. Camila está bajo mucho estrés. Facturas, problemas con el coche. Ya sabes cómo se acumulan las cosas. Miré por el parabrisas la entrada de la casa de Ramón. Cemento agrietado que había ayudado a parchear años atrás. Estoy seguro de que sí. Así que, continuó Isabel, pensamos que tal vez podrías ayudar. Solo hasta que las cosas se calmen. Ahí estaba. No culpa, no arrepentimiento, una factura. No voy a enviar dinero, dije. Isabel inhaló bruscamente. Después de todo lo que hemos pasado. Sí, dije. Después de todo. Colgó. Esa noche, Diana me envió por correo electrónico un borrador de notificación. Lenguaje formal, seco, preciso. Se sentía extraño ver mi vida reducida a párrafos y viñetas, pero también había consuelo en ello. El papel no miente. El papel no grita. Solicitamos la ocupación exclusiva y programamos la entrega a través de la oficina del sheriff. Diana me advirtió que no sería inmediato. Había pasos, notificaciones, plazos. Deja que sigan pensando que están a salvo, dijo. La gente comete errores cuando piensa que nadie los está mirando. Camila cometió muchos. Empezó a invitar a amigos. Coches aparcados a medias en el césped. Música más alta. Bolsas de basura apiladas cerca del garaje. Un vecino le envió un mensaje de texto a Ramón, asumiendo que el mensaje me llegaría de alguna manera. Todo bien por allí, decía el texto. No respondí. Documenté. Una tarde, Camila publicó una larga diatriba sobre los hombres que piensan que el dinero equivale a control. No me nombró. No tenía por qué hacerlo. Los comentarios llegaron, simpatía, ánimo, corazones y caras de enfado. Diana guardó cada captura de pantalla. Intenté no mirar demasiado de cerca. No era bueno para mí. Pero a veces, tarde en la noche, me sentaba en mi coche con el motor apagado y miraba la casa desde el final de la calle. Luces encendidas, sombras moviéndose, mi casa ocupada por gente que pensaba que me había ido para siempre. El impulso de confrontar subía en mí como ácido, de marchar, golpear la puerta, exigir mi vida de vuelta. Cada vez que lo hacía, recordaba la voz de Diana. El silencio es estrategia. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Isabel de nuevo. Esta vez sonaba diferente, más nerviosa. Necesitamos hablar, dijo. En persona. No respondí. Marco, espetó, la irritación filtrándose. Esto se está volviendo ridículo. Lo que es ridículo, dije con calma, es que me echaste por una mentira y no te has disculpado ni una vez. Silencio. Camila dice. Empezó Isabel. La interrumpí. Haz que tu abogado hable con el mío. Hubo una respiración brusca, luego el clic de la línea cortándose. Me quedé allí después, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza. Decir no, no se sintió bien. Se sintió necesario. A la mañana siguiente, un mensaje de Diana iluminó mi pantalla. Mañana, 11:30 de la mañana, estate allí. No digas nada a menos que te pregunten. Me quedé mirando la hora durante un largo momento. Mañana. Fui a trabajar y arreglé lo que necesitaba ser arreglado. Volví a casa de Ramón y doblé mi chaqueta, alisando las arrugas. Dormí a ratos, despertando con el zumbido del refrigerador y el peso de 17 años oprimiendo mi pecho. A las 10:45 de la mañana siguiente, conduje hacia Briarwood Drive.
El cielo era de un azul pálido de Ohio, frío y claro. La calle se veía igual que siempre, excepto que esta vez, yo no era el observado. El coche patrulla del sheriff llegó justo a tiempo. 11:29 de la mañana. Yo ya estaba allí, aparcado a unas casas de distancia, con el motor apagado, las manos apoyadas en mis muslos para que no temblaran. Me había puesto mi chaqueta de trabajo, la que tenía mi nombre cosido en el pecho con hilo azul descolorido, no para hacer una declaración, solo porque era mía. El coche patrulla se detuvo frente a la casa como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Sin luces, sin sirena, solo neumáticos sobre el pavimento y una puerta abriéndose con un sólido y final golpe. Isabel abrió la puerta principal antes de que el sheriff llegara a los escalones. Debió de estar mirando a través de las persianas. Llevaba vaqueros y un suéter esta vez, el pelo recogido demasiado apretado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, cansada. Camila apareció detrás de ella, descalza, con los brazos cruzados, el rostro ya puesto en esa familiar mezcla de desafío e inocencia herida. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron. La señora Elvira estaba en la ventana de su sala, con las manos en las caderas. Vivía en esa calle más tiempo que nadie. Si algo pasaba en Briarwood Drive, Elvira lo sabía. El sheriff habló primero, tranquilo, medido. Señora, dijo, estoy aquí para entregar una notificación. Isabel parpadeó. ¿Notificación de qué? Abrió la carpeta. Esta propiedad pertenece legalmente a Marco Vargas. Leyó, propiedad única. Usted y cualquier otro ocupante deben desalojar las instalaciones de acuerdo con esta orden. Camila se rió, un sonido corto y agudo. Eso no es posible. El sheriff no la miró. Señorita, esto no requiere su acuerdo. El color desapareció del rostro de Isabel. Debe haber un error, dijo. Mi marido. El sheriff levantó la vista. Su nombre no está en la escritura. El silencio cayó con fuerza. Lo vi ondular por la calle. Una vecina salió a su porche. Otra fingió revisar el correo. La señora Elvira se acercó más al cristal. La confianza de Camila se resquebrajó. No dijo. Mamá, díselo. Dile que está equivocado. La boca de Isabel se abrió, se cerró. Miró al sheriff. Luego, finalmente, me miró a mí. Di un paso adelante, lento y deliberado. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por el barro. No vine a discutir, dije. Vine a recuperar mi vida. Las palabras aterrizaron y se quedaron allí. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas al instante. Se volvió hacia el sheriff, con la voz temblorosa. Oficial, no me siento segura. Siempre ha sido inestable. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra. El sheriff la miró, luego volvió a sus papeles. Esa acusación queda anotada, dijo, neutral. No cambia la orden. Los hombros de Camila temblaron. Lloró más fuerte ahora. El tipo de llanto destinado a llamar la atención, a sacar simpatía de la nada. Nadie se movió para consolarla. Isabel se tambaleó ligeramente, como si fuera a sentarse en los escalones del porche. Marco susurró. ¿Podemos hablar de esto? Negué con la cabeza una vez. Tuvimos 17 años para hablar. El sheriff se aclaró la garganta. Se les dará tiempo para recoger sus pertenencias personales. Cualquier resistencia será documentada. La señora Elvira abrió la puerta de su casa y se asomó. Vaya, dijo en voz alta. Siempre me pregunté cómo Camila se pagaba todas esas cosas nuevas. Camila giró la cabeza hacia el sonido, la ira brillando a través de sus lágrimas. El sheriff pasó otra página. También hay investigaciones pendientes relacionadas con la actividad financiera conectada a esta dirección, dijo. Podrían ser contactadas por separado sobre eso. Camila se quedó muy quieta. Isabel nos miró a los dos, la comprensión llegando demasiado tarde. Se llevó una mano a la boca. No me sentí triunfante. Me sentí vacío, limpio, como una herida que finalmente había dejado de sangrar. Mientras el sheriff se retiraba hacia su coche patrulla, miré la casa por última vez.
El porche, la puerta, las ventanas que yo mismo había reemplazado después de una tormenta años atrás. No fue una victoria. Fue un cierre. No entré después de que se fueran. Me quedé en la acera un minuto más, con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta, escuchando cómo la calma volvía a abrir Wood Drive. Los vecinos se fueron uno por uno. Las cortinas se cerraron. Un buzón sonó al cerrarse. La vida seguía, como siempre lo hace, incluso después de que algo se rompe. Isabel no dijo una palabra más. Solo me observó desde el porche mientras el sheriff se alejaba, su rostro pálido e indescifrable. Camila ya había desaparecido de nuevo en la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el cristal. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche. Esa fue la última vez que estuve frente a esa casa como un hombre casado. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. Demasiado tranquilas al principio. Seguí esperando otra explosión, llamadas airadas, amenazas, acusaciones. Pero nunca llegaron. Diana se encargó del papeleo. Todo avanzó como ella dijo que lo haría, lentamente, legalmente, sin drama. Me quedé con Ramón un poco más, luego encontré un pequeño apartamento de una habitación más cerca del hospital. Nada lujoso, alfombra beige, una vista del aparcamiento, pero la calefacción funcionaba, las cerraduras eran sólidas, y por la noche, nadie gritaba mi nombre como si fuera una acusación. Compré un sillón reclinable usado a un tipo de la zona y una cafetera barata. La primera mañana, sentado allí bebiendo mi café, escuchando el bajo zumbido del tráfico afuera, me di cuenta de algo sorprendente. Podía volver a respirar. 3 meses después de la visita del sheriff, Isabel envió un mensaje de texto. Camila se mudó con su nuevo novio. El apartamento es diminuto. Las cosas están difíciles ahora mismo. ¿Podríamos vernos y hablar? Lo leí una vez, luego otra. 17 años de recuerdos pasaron por mi mente. Fiestas, discusiones, mañanas tranquilas, promesas hechas y rotas. Sentí esa vieja atracción, ese instinto de arreglar, de suavizar, de asumir la responsabilidad de algo que ya no era mío. Borré el mensaje. Sin respuesta, sin explicación, solo silencio. No por crueldad, por respeto a mí mismo. No cuento esta historia porque gané. La cuento porque sobreviví. Porque aprendí que la lealtad no significa borrarse a uno mismo. Y el amor no significa aceptar una mentira solo para mantener la paz. No me vengué gritando. No humillé a nadie con mis manos. Dejé que la verdad hiciera el trabajo. Di un paso atrás, me mantuve en silencio y dejé que el papeleo hablara más fuerte de lo que la ira jamás podría. Y si estás escuchando esto y te resulta incómodamente familiar, si alguna vez te han culpado, descartado o te han hecho sentir invisible después de darle a alguien tus mejores años, que sepas esto, alejarte no es perder. A veces es lo más fuerte que puedes hacer. Si esta historia significó algo para ti, tómate un momento para reflexionar sobre ella. Compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias reales sobre dignidad, verdad y justicia silenciosa, considera suscribirte. Gracias por escuchar.